Hola Mauro, Hola, ¿estás? ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien vos? Muy bien. Bueno, para arrancar medio la pregunta obligatoria, obligada, un poco qué es para vos la radio y también cómo fue tu primer acercamiento, ¿no? Todas tuvimos como así tenemos algún recuerdo desde la infancia y después me imagino en el lado más profesional. Primero, gracias por esta nota, por este momento. La verdad es que para mí es un orgullo estar charlando con ustedes de Tiempo Argentino. Soy suscriptor de Tiempo, así que Bien. y sé lo que es trabajar para Spolsky, también he sufrido eso. Entonces, nada, hermanados en la causa. Eh, Dicho esto, me gustaría, bueno, charlemos. Gracias por Eh, por haber aceptado y por este tiempo. No, por favor. La radio es medio trillado, pero es mi lugar en el mundo real, ¿viste? Donde me siento cómodo y me puedo desenvolver y hacer lo que más me gusta, qué sé yo. O sea, trabajé de muchas cosas, pero en la radio encontré como satisfacción por todos lados. Y mi primer acercamiento fue un Walkman. Cuando era chico, a los 6 años me regalaron un Walkman, me acuerdo con un cassette de Mel. Y cuando se quedaba sin pila el Walkman, viste que tenías que rebobinar a mano y cuando ya no daba más el rebobinar a mano y querías seguir escuchando música o algo, estaba la radio, viste. Entonces encontré que si sacaba de tape a FM tenía la radio y si giraba la perillita tenía un montón de estaciones donde escuchar música. Y eso me flashó un montón. Entonces ahí es como dije, wow, esto es increíble, porque con poca pila podía seguir escuchando música. Y nada, ahí es como la primera vez que escuché la radio. Nunca me imaginé trabajando en la radio, pero siempre a partir de ahí medio como que se convirtió por más que vuelvo a decir que suene trillado, en la compañía, ¿viste? Es como a partir de ahí estaba conmigo cada vez que me sentaba a dibujar, en la adolescencia, en la preadolescencia. Cuando estaba triste me encerraba y escuchaba la radio, cuando estaba contento escuchaba la radio, grababa canciones en el cassette, como seguramente hacían un montón de personas que están del otro lado. Y hoy cobra como una nueva significación también en este contexto de aislamiento, ¿no? Esto que vos decías, Sí. la compañía que significa la radio en estos momentos y también preguntarte por cómo es hacer radio en este contexto de pandemia, hacer radio a la distancia con todas las dificultades que tiene eso y una vez más se vuelve a reinventar, ¿no? Digo, el rol del operador técnico pasó en estos 100 años por un montón de Sí. distintas tareas, se fue reconvirtiendo y también la radio en sí misma. ¿Cómo es hacer radio a la distancia y en este contexto? Y es difícil, la verdad es que es difícil porque es un poco más frío. Eh, Porque están mis compañeros que los tenía delante y nos cagábamos de risa y estrechábamos abrazos y palmas cuando llegaban a la radio, ahora no están y los veo en una pantalla, y me costó mucho adaptarme porque para mí es muy importante la relación que hay en el programa, ¿viste? Como Mm. cómo fluye toda esa energía entre todos los compañeros y compañeras es muy importante y que estén ahí, ¿viste? En cuerpo, ¿viste? Encontrar eso, encontrar que esa energía fluya a través de los cables de internet es mucho más difícil, pero también, bueno, se da. Se da porque ya se daba antes naturalmente. Entonces, yo creo que si tuviésemos que crear algo a partir de ahora sería mucho más difícil. Pero ya teníamos bastante aceitado el programa, hablando específicamente de Pasaron Cosas, lo teníamos bien el programa. Entonces, nada, es como que se da de manera natural. Lógicamente, yo quiero que estén en el estudio, pero nada, nos tenemos que cuidar. Claro, totalmente. Es muy difícil hacer radiodistancia porque, sobre todo por eso, porque todos tienen una alta demanda de internet ahora. Entonces, mientras un compañero está en la casa haciendo su columna, quizás sus hijos o sus convivientes están queriendo también hacer un Zoom o jugar a algún juego en red y todo eso te consume ancho de banda y le va quitando espacio a la radio también. Pero bueno, yo creo que estamos todos acostumbrados a eso, ¿viste? Como estar charlando así, celu de por medio y que se cuelgue y seguir hablando como si nada, ¿viste? Es como, estamos acostumbrados a que se corte.
claro. lamentablemente. Entonces, nada, eso como que hace más fácil. Sí, se van sumando más factores, ¿no? Desde lo técnico, desde lo, digo, hacer radio también implica hacia adentro lo que los oyentes no ven, esto de poder mirarse, de poder comunicarse más. Vos en Pasaron Cosas que tenés como un rol fundamental, que esto también me gustaría que lo hablemos, digo, el trabajo de operación técnica que muchas veces es súper invisible. Vos en Pasaron Cosas tenés, digamos, un rol bastante visible por toda la magia que haces ahí, pero Sí, digo, es un trabajo que de por sí requiere un nivel de conexión con la integralidad del programa para sí. hacerlo posible, digamos, que a veces, digo, no sé si te ha pasado también en otros programas o en otros trabajos de quizás esta noción del que aprieta botones, ¿no? Como si fuese algo más mecánico y tiene que ver Sí. con otra cosa. Sí, por suerte, sí, nada, tuve suerte de que me tocaron trabajar siempre en programas y en proyectos en donde valoraban ese espacio, el espacio del operador, y me daban rienda libre para poder jugar y hacer lo que a mí me gusta, o lo que yo quiero, o lo que yo consideraba que estaba bueno, que era divertido. Y nada, entonces siempre tuve esa suerte. Así es fácil, ¿viste? Yo sé que al resto de los compañeros y compañeras operadores, nada, no les toca siempre lo mismo, ¿viste? Entonces yo, la verdad que tuve un privilegio ahí. Y se me dio, lo aproveché y nada, y hoy me redivierto. La verdad que hoy puedo elegir mis trabajos y elegir con los equipos que trabajo y está buenísimo. La verdad que es re importante eso. Yo la verdad que me llevo bien con todos mis compañeros, se pasaron cosas, nos queremos un montón. Digo, nada, es muy lindo, ¿viste? Cuando el programa excede las 3 horas de aire, eso está buenísimo, eso está buenísimo. Nos fuimos a Mendoza el año pasado y la verdad es que, o sea, la radio es un trabajo para nosotros, pero además estamos trabajando con gente que queremos, gente que admiramos y gente con la que nos llevamos súper bien, ¿viste? Y con la que nos divertimos y compartimos risas y compartimos un montón de cosas. Entonces, eso después se traduce al aire. Claro, O sea, y se esas risas son nota, genuinas. sí, es que se nota, o sea, como oyente se nota cuando hay buen clima y cuando no, digo, esto de hacer reír a los conductores es como clave, ¿no? Poder tener Sí, ese nivel que se nota afuera, porque digo, también hay un montón de situaciones que como oyente no las notás, digo, no te atiende un entrevistado, claro. entrevistadas, esto, se cae la conexión de alguien que tenía que entrar, Sí. también es un laburo también de mucho estrés, ¿no? Por momentos, digo, no sé cómo lo lidias, lo manejás vos, eso. Y ya son muchos años y medio como que ya me acostumbré a eso y a tratar de estar sabiendo, no sé, qué es lo que viene, qué es lo que viene, con qué vamos, qué viene ahora. Entonces, estar preparado para lo que sigue en el programa, a mí me ayuda un montón en mi tarea. Entonces, nada, es como que así es más sencillo, pero nos reímos muchísimo en el programa y eso se nota mucho al aire. Es muy importante eso. Si el programa es un plomo, cualquier programa que sea, te das cuenta como oyente, ¿viste? Si sube esta gente la está pasando mal ahí, ¿viste? Es como que embole. Nosotros la estamos pasando bien. Cuando la pasamos mal, también la pasamos mal, pero le ponemos una onda, es como todo tratando de empujar, porque hay veces que nos pasa también que, no sé, le anda mal internet a uno y se deprime y nos deprimimos todos. Hoy tuvimos una complicación técnica cuando arrancamos el programa y eso fue como que ¡prua! Nos pinchó la energía y de repente, bueno, otra vez a construir eso, ¿viste? Pero también es lindo, es como, o sea, estamos trabajando con algo que es intangible, ¿viste? Que es un programa de radio, entonces, nada, está bueno, ¿viste? Tenés un montón de licencias, te puedes equivocar y no pasa nada y podés volver a empezar, eh, nada, es súper Sí, divertido. y también logran un equilibrio muy interesante entre hacer un programa, digo, que tiene mucho de política, de coyuntura, de temas muy pesados y logran convertir eso con mucho humor y parte de eso tiene que ver, digo, con la magia que le pones en lo artístico, digamos. ¿Cómo fue ese proceso más de formación tuya digo, de querer meterle un poco más de lo que en general se suele escuchar? Eh, yo supongo que tiene que ver
eh, un poco también con mi personalidad, pero también me crié yo empecé a trabajar en una radio zonal de folclore y hacía todo ahí. Entonces, esa cosa de hacer un montón de cosas al mismo tiempo, como grabar el programa, grabar los contestadores en un cassette, pasarlos a la compu, editarlos, todo esto mientras el Ujú. programa estaba al aire, grabarle un vinilo en CD mientras estaba el programa al aire al conductor que estaba, no sé, todas estas cosas eh, nada, te dan como una gimnasia, viste, que después, cuando llegás a la radio grande, si se quiere, o la radio convencional, o la radio de capital, por así decir, eh, ya solo te dedicas a operar. Entonces, en un momento te sentís como si, che, y todo lo que hacía antes, ¿qué onda? ¿Viste? Es Claro. como. Y a mí me pegó por eso, por la manija de querer seguir haciendo eso. Entonces, tuve la suerte de que de uno de mis primeros trabajos éramos poquitos también en Kabul, en un programa de radio con Bobby Flores y Calori y Lucas Finocchi en producción, y éramos nosotros nada más. Entonces, me acuerdo que el productor me dijo, Gordo, vos coordinás el programa, yo me encargo de producir, guionar, hacer personajes, todo, pero vos tenés que operarlo y coordinarlo, que las cosas salgan en tiempo y forma. Bueno, y ahí ya medio como que empecé a hacer un poquito más. Claro. Y, y de así me fui involucrando cada vez más porque me gustaba la música y de repente entonces empecé a buscar canciones y buscaba los lanzamientos y todo lo que salía en esa misma radio. Entonces empezamos a presentar con el locutor a la tarde 3 o 4 canciones. Siempre fui de querer hacer un poco más porque me gusta, porque una vez que le agarro la mano digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Viste? Es como ansiedad también, supongo. Sí, involucrarte esto, no solo como recibir, digamos, lo que se pensó en producción y simplemente Claro, ejecutarlo, sino aportarle también tu cota de sí. creatividad y me imagino que parte de ahí un poco tu, cómo te definís como obrero radial, ¿no? Esto de estar haciendo todo y además de operador también sos conductor en el podcast de Porro, también me gustaría que me cuentes un poco de cómo nació la idea de hacer este podcast, por qué, digo, dedicado al cannabis, y después ya iremos a la discusión entre radio y podcast. Yo laburo en radio hace muchos años y siempre hice muchas cosas para los demás, ¿viste? Entonces, en- nada, a partir del año pasado empecé a pensar mucho en esto. Che, todo lo que sé siempre lo apliqué para otros u otras. Y digo, che, ¿qué pasa si empiezo a hacer, eh, aplicar ese conocimiento en algo que a mí me guste? ¿Viste? Era como tratar de linkear las cosas que a mí me gustaban con la radio, ¿viste? Entonces dije, bueno, ¿qué me gusta? Y a mí me gusta el porro, me gusta el cannabis, me gusta cultivar, me gusta la cultura, todo lo que gira en torno de eso. Entonces dije, che, bueno, tengo que lograr hacer algo con esto. Me costaba mucho ponerme un proyecto al hombro solo y tuve la suerte de que en la Expo Cannabis conocí a Mike. Yo lo conocía de las redes sociales, a él nada más. No le había visto nunca la cara y en un momento en la expo me para en un pasillo, me saluda y digo, che, cruzamos 2 palabras, nos encontramos en el stand en donde él estaba y al toque pegamos onda. Fue como mágico, ¿viste? Como, che, Sí. tenemos que hacer algo juntos. Y a partir de ese momento empezamos a pensar en hacer el podcast. Y, y nada, es increíble porque realmente en Porro tengo la chance de involucrarme con el guión, poner la cara, poner la voz, como lo hacemos con Mike, porque somos nosotros dos, entonces es muy zarpado eso. Y nada, y viste, y es como poder hacer algo que es mío y que está buenísimo. Entonces, ay, veo que está Mike ahí conectado. Un abrazo grande, amigo. Eh, Nada, entonces, el podcast es como nuestra criatura, ¿viste? Es como, participo en un montón de proyectos que amo. Pasaron cosas, es uno de ellos. Pero Porro es mi proyecto, es como. Y la verdad es que cuando haces algo tuyo, ¿viste? Es como que tiene otro gusto. Eh, y no Mm, te mueve nadie después de ahí. Es como, es muy difícil sí. salir de ahí. Es como encontrás una satisfacción en tu trabajo y decís, chau, esto no se está yendo a los bolsillos de alguien, esto es mío, es como, o sea, no ganamos un mango con el podcast, pero sin embargo lo disfrutamos un montón. Y eso es interesante lo que está pasando un poco, ¿no? Con los podcasts, no sé si cómo lo ves vos, sobre todo también en estos últimos meses,
se crearon de la nada muchísimos podcasts también con esta necesidad, un poco lo que invita también la esencia misma de la radio, esto a jugar y la libertad de hacer lo que querramos, digamos, de jugar con los Sí. sonidos, de crear un guión, y también de acercar también a un nuevo público que quizás, digo, un montón de gente mucho más joven quizás no escucha radio, FM o AM, pero consume más podcast. También ahí hay como un debate sobre el podcast, si es radio, si no es radio, no sé cómo la ves vos. Sí, yo creo que es un desprendimiento de la radio, es un formato muy, es primo de la radio, si no querés decirle hijo, ¿viste? O hija, Sí, porque viste como de la paternidad, esa cosa futbolera, pero es pariente, es primo, qué sé yo, está emparentado el podcast con la radio. Para mí es parte de lo mismo, es un lenguaje auditivo para contar una historia, qué sé yo, puede ser una lista de canciones, puede ser un podcast sobre cannabis, un podcast de política, puede ser lo que sea. A mí me gusta mucho el formato, pero también la radio tiene su encanto, o sea, no, las dos cosas son muy lindas, ¿viste? Para mí no es que, no me quedo con una o con otra, yo prefiero, me quedo con las dos, es como, me parece que el podcast va muy en concordancia con cómo se consumen hoy las cosas. O sea, un programa de radio dura 3 horas y un podcast no dura ni a palos 3 horas. claro. Eh, si yo te pongo un podcast de 3 horas, no lo vas a escuchar. Es muy probable que no lo escuches porque no se consume así el podcast. Entonces, nada, también te ajusta a que seas conciso, ¿viste? Con los tiempos y que mantengas la atención durante lo que dure el podcast, 40 minutos, media hora, 15, lo que sea, ¿viste? Es como, también es otro trabajo. En la radio tenés una laxitud que quizás tampoco tenés en la tele, ¿viste? La tele es súper inmediato y está todo medido, todo guionado, todo lo que dicen en los noticieros, ¿viste? Como tan, es siempre lo mismo. En cambio, en la radio, cuando no hay nada que decir, ponemos una canción. Claro. Entonces, y ese tiempo, ¿viste? Ese espacio te da como, tiene un plus que no tiene, que no tiene el podcast por ahí, que necesitas contar las cosas rápido, que no puedes poner música. Y nada, pero también es lindo el podcast porque te lleva a ese desafío de cómo hago para contar lo que quiero contar en tan poco tiempo y que se entienda. Sí, de trabajar mucho más también los contenidos, ¿no? Como ir más a la idea principal, a trabajar la síntesis. Y es muy loco también decís, bueno, es el mismo formato, pero a la vez un podcast, esto, escuchás un podcast de 15 minutos, de 40 Sí, como mucho, pero no escuchás uno de 3 horas. Y con la radio también hay otra relación de cotidianeidad, ¿no? Esto sí. de sentirte acompañada incluso por, digo, así como con un programa de todos los días escuchar el mismo programa y esa compañía y esa familiaridad que da esa cotidianeidad, ¿no? Pero el podcast también tiene algo que es muy atrapante, que es como que vino a democratizar la radio, ¿viste? Porque la radio era, o sea, si no podías pagar el espacio en una radio de barrio o en una radio chica y no tenías chances de hacerte escuchar. Pero ahora en el podcast lo puedes hacer, puedes subirlo de manera gratuita a Spotify y estar compitiendo con todos los podcasts que están en Spotify de manera inmediata. Eso es muy zarpado, ¿viste? Porque es como si las guitarras y los bajos y las baterías fuesen muy baratas, entonces tendríamos un montón de músicas porque, nada, porque el acceso al instrumento es un limitante. Bueno, el acceso a la radio también es un limitante, pero el podcast lo puedes hacer con el celu, con cualquier aplicación, y sí, no va a sonar igual, pero lo puedes hacer, qué sé yo. Sí, totalmente. Sigue siendo como las herramientas que tenemos más accesibles y que cualquiera con ganas puede crear, ¿no? Que es parte de la Sí. magia. Y otra cosa que pensaba también en este momento donde de tantas pantallas, de tanta comunicación mediada por la imagen y por lo visual, también sigue siendo, digo, una apuesta en algún sentido, ¿no? Como que lo auditivo en algún sentido rompe con esa lógica, incluso de las redes y la saturación que hay, como que la radio es un poco un corte o el podcast a esa vía bueno, que me parece que en este momento la mayoría de las personas estamos bastante saturadas. Bueno, Sí, porque lo visual un poco nada, te captura toda tu atención, porque vos tenés ya involucrados dos sentidos en ese consumo, ¿viste? En cambio, la radio solo claro, tenés
la audición involucrada y podés estar haciendo mil cosas, o el podcast, digamos, cualquiera de los dos, y podés estar haciendo mil cosas, como sucede mucho. La gente que escucha podcast está haciendo otra cosa mientras lo está escuchando. O sea, Claro. y es una compañía, ¿viste? Y no sé, y se genera algo como que te pones a cocinar escuchando un podcast y es como que te entra distinto la info, ¿viste? Porque es como cuando estabas en la escuela y dibujabas para prestar atención, ¿viste? Como hacía firuletes en la hoja, es medio lo mismo, ¿viste? Esto me está entrando igual en la cabeza, por más que dibuje. Y en el podcast o en la radio pasa eso. O sea, en estos formatos que son solo auditivos, tiene ese beneficio de que vos podés hacer mil cosas y el mensaje llega, está buenísimo. Sí, ahora también tenemos las redes sociales como que nos dan más información incluso de eso, quiénes son las personas que están conduciendo esos programas, ¿no? Como otro Sí. acercamiento que hay más un ida y vuelta en ese sentido. No sé si vos lo vivís como es ese ida y vuelta con Sí. les oyentes, digo esto, que te puedan llegar mensajes de lo que sea, digo, como que también es otra pata enriquecedora. Es muy flashero eso, porque nada, antes no tenía forma de hablar con un operador ni saber cómo se llamaba, entonces esto también nos abrió un poco el espacio a que los oyentes y las oyentas, les oyentes, nos conozcan a los operadores y a las operadoras que estamos del otro lado de la consola haciendo ese laburo. Entonces, nada, también nos dio una cercanía, entonces te hacen chistes, hoy me mandan memes, digo, yo me cago de risa con los oyentes. Tuve la suerte también de estar en otro proyecto, en Gente Sexy, donde también teníamos una relación muy zarpada con los oyentes y nada, era como de amistad, me junté a tomar birra con oyentes, o sea, hicimos juntadas de birra con oyentes, porque no hay ninguna, o sea, siempre se suele hacer mucho eso de separar como lo del el oyente, ¿viste? En las radios se suele decir, no, el oyente, no se come comida de oyente, dicen en las radios, son boludeces, porque la verdad que los oyentes son, son nuestros hermanos radiofónicos, ¿viste? Es como nosotros éramos oyentes antes de trabajar en la radio, entonces eh, para mí hay algo que nos Sí, une, o sea, nos reímos de los mismos chistes, las mismas boludeces que hago con la botonera las repiten en la casa y se ríen de eso, o por audio de WhatsApp, o con, ¿cómo se llaman los stickers de WhatsApp? ¿Viste? Es como, compartimos ese código, o sea, nos reímos, si nos saludamos en la calle nos vamos a reír y vamos a hacer un comentario que vamos a entender seguramente. Está buenísimo, se genera un vínculo muy grande con la radio y con el podcast también, con el oyente, que quizás no pasa con la tele. O sea, yo no veo gente en la calle que a una remera que diga, no sé, aguante Telefe o Telefe, ¿viste? Un abrazo grande a los sí. compañeros de Telefe, pero no pasa eso. Pero sí ves gente en la calle que quiere ponerse, no sé, una remera que diga, no sé, Metro, ¿viste? O Rock and Pop, ¿viste? Que repasaba esa, la Sí. remera de Rock and Pop repegaba en una época. Bueno, la radio genera un vínculo mucho más estrecho con el oyente que otros medios, quizás. Es mucho más cercana y también esto que vos decías, como que retroalimenta, digo, los oyentes, las oyentes, todo el tiempo están participando activamente y alimentando de contenido a los mismos programas y también algo que pasa con la tele que se ve tan lejana porque también muchas veces las personas que están al frente se ven también como personas súper lejanas a una, ¿no? Como, Sí. eh, Pero porque la tele también te mantiene hacia esa distancia. En cambio, la mm, radio tiene otro tiempo, entonces permite que el conductor de repente le hable directamente al oyente y el oyente sienta que se siente interpelado y sienta que le están hablando a él directamente. Y nada, y se genera ahí ese vínculo recontra estrecho que no pasa en otros medios. claro. Bueno, ahí ya Sí, pasamos al perdón, plano de me las cuelgo con los exigencias. mensajes, no se puede expresar. Habilita, habilitanos la botonera. También pasa esto de que los oyentes exigen, ¿no? Como que ya son parte de los programas y también esta exigencia que el programa sea de determinada manera, pasame esto, Sí. esto no, como que te van marcando también un poco lo que va sucediendo, ¿no? Y a veces te sugieren cosas que se te escapan, porque no puedes estar en todas, ¿viste? A veces te sugieren cosas que ya las habías pensado, y a veces te sugieren cosas que se te escapan y dices, "Ay, qué boludo, ¿cómo no me acordé de esto? ¡Pum! Y lo ponemos. O Sí, sea, es como, no sé, es muy linda esa relación, porque se siente como
como que somos amigues, ¿viste? Como que nos conocemos, no sé, como te da esa confianza. A mí me ha pasado que, insisto, soy operador de radio, ¿viste? No me pasa que me saluden en la calle, pero me ha pasado que me saluden en el tren y que se me quede charlando alguien todo el viaje, ponele, yendo a la radio, con un oyente. ¿Y cómo no voy a charlar con un oyente si todos los días el chabón está, o la chabona está 3 horas, 4 horas del otro lado escuchando mi trabajo, se sabe todos los movimientos de memoria? O sea, es re lindo hablar de eso con los oyentes. A mí me reinteresa hablar con los oyentes. ¿Qué les gusta, qué no les gusta, qué escuchan, qué cosas les copa, qué cosas no entienden? Nada, es muy zarpado, está buenísima Sí, esa relación. sí, a pleno. Están hablando en los comentarios mucho de la botonera, así que tengo que preguntarte al menos cómo funciona, si vos sos el único, digamos, que la va alimentando con audios, cómo funciona eso y el Eh, manejo también exclusivo de la botonera. la botón no es fácil. No es fácil porque son muchos botones, son muchos audios y acordarse de todo o en qué lugar están, con las limitaciones que tienen los programas, digo, los programas, no los programas, sino los softwares, ¿viste? De radio, los programas de computadora que disparan los botones. No es fácil, pero es muy divertido, es muy mecánico, es algo que te acostumbras después, ¿viste? Que yo no sé, yo medio como me aprendo dónde están los audios. Tengo mis yates que es ponerle lo que dice el audio, no sé. Si Samir dice no sé de qué habla este tipo, bueno, el audio dice no sé de qué habla este tipo. No puedo poner de Claro, qué habla este tipo o no sé. Sí, porque yo necesito me aprendo lo que dura. Porque a veces, y casi todo el tiempo creo que lo hago y no me doy cuenta, repito lo que dice el audio con la boca, ¿viste? Como si fuese que estoy haciendo el, claro. el dub smash, ¿viste? Una cosa así. Porque a mí me sirve mucho saber la musicalidad del audio. Ponerle, no sé, Bullrich con el tutún tutún. Y siempre lo hacen al mismo tiempo el tutún tutún. No entra en todas las canciones, entonces te lo aprendes en un momento eso. Y no soy el Es, único que lo alimenta, porque no es fácil. A mí digo, es un trabajo reagotador escuchar tantos audios para la botonera. Es un trabajo de escuchar mucho así que haces al principio del programa, antes que arranquen los proyectos, te pones como loco a escuchar días y días y días, escuchando conferencias de prensa o notas o entrevistas en donde tengas algo divertido, porque también es eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? A veces las conferencias de prensa sobre el COVID no son muy divertidas, no hay muchas cosas para sacar. Pero en cambio en las entrevistas, en donde los políticos se aflojan y charlan de nimiedades, ¿viste? ¿Qué sé yo? De lo que le gusta, de los amigos, ahí es donde puedes sacar cosas divertidas para descontextualizar. Y esa es otra clave de la botonera, que es descontextualizar claro, todo. Porque claro. eso es lo gracioso, me parece. Es como el mismo audio se resignifica en un montón de situaciones. Ahí comentan directamente también Con como los un nivel audios. de, con los mismos audios que yo los leo y los estoy escuchando al mismo tiempo que los leo y hacen también un poco la magia del programa de pasar en cosas. Bueno, Mauro, ya para ir cerrando, un poco te quería preguntar si cuáles son, digo, si tenés además del podcast, cuáles son tus proyectos hoy y cómo la ves, digo, el futuro, la vuelta a la radio, digo, cuando podamos salir un poco de esta situación. Eh, y nada, después de tantos pronósticos que tuvimos sobre el fin de la radio, bueno, pasó un siglo y se sigue Sí. reinventando. Nada, un poco cómo lo ves el medio con todas las cosas que fuimos reaprendiendo y reinventando en este tiempo y de acá para adelante, ¿no? Bueno, eso de que la radio se va a morir y todo eso es algo que no va a pasar. eh, y no va a pasar no porque por alguna arbitrariedad, sino por nosotros los que trabajamos en la radio. Que tenemos esa inquietud de que la radio sea siempre esa innovación. La radio tiene eso de que se adapta muy fácil a todo. Entonces, de repente aparecen las redes sociales y ¡ay! Van a matar a la radio. Y la radio agarra y de repente se prende a las redes sociales como un parásito y vive de las redes sociales y se alimenta de las redes sociales también. La radio no se va a morir porque nosotros, los que trabajamos en la radio, le metemos mucho para que no pase eso. Si fuese por dueños de medios,
Y la radio envejecería mucho más rápido, ¿viste? Porque la verdad es que en 100 años estaría piola hacer una investigación de ver cuánto se invirtió, ¿viste? En tecnología, en innovar y en que la radio no se muera. Yo creo que se hizo muy poco desde la parte empresarial, no en todas las radios, ¿no? Pero en Mm. general. Pero los trabajadores siempre están buscando mantener el medio fresco, ¿viste? Siempre que la radio no quede rezagada con el teléfono celular, con Instagram y con un montón de cosas que te sacan a vos de la radio y te llevan porque capturan tu atención, ¿viste? Vos necesitas la vista con el celular. Y si ya pusiste la vista, pum, te ponen audio y ya está. Y te olvidaste de la radio, de repente estás viendo stories en Instagram y ya fue la radio. Entonces, nosotros, los trabajadores y trabajadoras del medio, somos responsables de que la gente no se vaya y de que la radio no se muera. Por suerte, eh, venimos haciendo un gran laburo. Estaría bueno, posta, a mí me coparía mucho que, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, me encantaría que empecemos a repensar la radio, que desde arriba, desde los inversionistas, desde los inversores, perdón, desde de los dueños de las radios, empiecen a pensar cómo vamos a hacer ahora para retomar la radio. No, o sea, no vamos a poder meter 5 personas adentro de un estudio por mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer que sigan saliendo con micrófonos así o vamos a invertir en que la radio suene lo más parecido a la radio desde la casa de alguien? Entonces, bueno, eso estaría buenísimo que empiece a pasar ahora. Me parece que es un momento clave para que suceda, pero bueno, no estaría pasando. Sí, totalmente. También pensaba en los últimos años, digo, bajo el gobierno de Cambiemos, tantas radios que se cerraron, que se vaciaron, programas que los bajaron, porque también, ¿no? Digo, los dueños de comunicación, de los medios de comunicación son empresarios y van a poner la plata donde ven que pueden sacar también más ganancias. Y digo, y si hoy está en la radio, la ponen en la radio, y si no, la ponen en otro lugar. Entonces, me Claro, parece un poco clave lo que vos decís sí, del rol de los trabajadores y trabajadoras de resistir y de exigir también no solo la misma existencia que hoy exige más cosas, digo, garantizar un montón de herramientas a nivel técnico, sino de seguir dándole vida para que siga no solo existiendo, sino creciendo, ¿no? O sea, claro. y poder generar mejores condiciones de laburo y mejor calidad del medio. Ojalá que este sea el momento para que se replanteen eso y no sé, y empecemos a pensar de vuelta la radio, porque de verdad es un buen momento para equipar a la gente en la casa. La radio puede sonar igual desde la casa de cualquiera, ¿viste? Es como, se puede hacer eso. Entonces no tenemos la necesidad de sonar con equipos berretas o con los equipos propios de cada uno. Muchos compañeros están en las casas, tipo, trabajando con su celular, su computadora y de repente perdieron sus objetos y su contacto con el mundo porque lo tienen solo para el laburo, ¿viste? Entonces, bueno, estaría bueno que ahora en pandemia empecemos a repensar cómo queremos que siga el medio creciendo y cómo aprovechemos que el mundo está detenido en una especie de limbo, ¿viste? Como para mirar con perspectiva a la radio y ver qué va a pasar en un par de años y cómo podemos hacer para que la radio siga creciendo. Totalmente. Bueno, dejamos esta punta que me parece que también es la clave para mirar hacia adelante y seguir fortaleciendo todo, la calidad de los productos que hacemos y también como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí. Bueno, Mauro, te agradezco un montón por este tiempo. Ahí, bueno, yo no llegué a leer la cantidad de comentarios que No, no, mandaron, no. pero creo que el 90% son frases De la de la botonera. botonera y saludos a vos y al laburo que haces Gracias. como operadora ahí en Pasaron Cosas, que también vi a compañeros y compañeras, a Noé Barral Ligera, Ale A Wall. Wall, lo vi, sí. Bueno, sí, Sí, para sí, los que sí. no saben, Como- pasaron cosas de lunes a viernes, de 13 a 16 en Radio con Voz, FM 89.9, con Ale Berkovich, Nuevo Barral Grijera, Alejandro Wall, Nahuel Prado y la gran producción a cargo de Cacu, Mati Salamone, Claudia Eiberman, Luisa Romo en redes. La verdad que es un equipo re lindo y también a los que les interesa el fumo pueden escuchar Porro en Spotify o en su plataforma de podcast favorita. Es un podcast hecho con mucho cariño
y orientado no solo a los consumidores y usuarios de cannabis, sino a un podcast que se puede escuchar en familia. Es un poco pensado para romper un poco los prejuicios respecto de la sustancia. Bueno, invitados, invitadas entonces a escuchar Pasaron Cosas, el podcast. Y bueno, una vez más, gracias Mauro por No, esta por favor. charla y feliz día. Muchas gracias, gracias a todos por estar del otro lado.